Hola, buen día para todos. Bienvenidos a este canal nuevamente. Como ustedes saben, estamos compartiendo información de un texto que se llama Un estudio del Corán desde una perspectiva cristiana. Ya estamos llegando a los últimos capítulos. En este caso estamos en el capítulo 22 del libro, que se llama Los judíos, es decir, recoge los versos que el Corán tiene acerca de los judíos. Entre los judíos y los musulmanes hay unas relaciones bastante tensas, y más en este momento si usted ha visto las noticias. Sin embargo, cuando leemos el Corán encontramos varios versos en los que Alá directamente se dirige a los judíos. Algunos de esos versos tienen unos aspectos bastante positivos y otros son, por el contrario, bastante negativos. La razón por la cual esto es así se debe a que al inicio los musulmanes y Mahoma mismo dijeron que este era enviado por Dios y que Mahoma era igual a Abraham, a Moisés y al rey David, y la validez de él como profeta dependía de la conexión que él estableciera con Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos. Sin embargo, para la gran decepción de Mahoma, los judíos de la península arábiga llegaron a considerarlo una persona falsa, un profeta falso, y de hecho a decir que estaba poseído por el demonio. Cuando los musulmanes, que al inicio recurrieron a asaltar las caravanas y atacar a quienes se les oponían, comenzaron a atacar a los alrededores, los judíos empezaron tratar de defenderse. Sin embargo, ellos al final fracasaron y cayeron bajo el poder de los musulmanes. Hay varios ejemplos de esto en las historias musulmanas. Un ejemplo de ellos son lo que les pasó a los judíos que vivían en Medina o Yathrib. Por ejemplo, los Bani Nadir, ellos fueron atacados y expulsados de sus tierras, obligados a dejar todo lo que poseían en manos de los musulmanes. Todas las ganancias que tenían, sus riquezas, implantaciones, sus territorios pasaron a ser ocupados por los musulmanes que hicieron la migración con Mahoma. Ahora, habían varias tribus en Yathrib, una de las que quedó fue los Qurayza. Estos sufrieron una ejecución de más de 600 hombres según las fuentes islámicas, algunas dicen que son hasta 900, fueron decapitados en la plaza principal de Medina por órdenes de Mahoma. Sus mujeres quedaron viudas y sus niños fueron convertidos en esclavos y concubinas de los musulmanes que tomaron el poder. Por esa razón, dadas estas relaciones que sucedieron a medida que el Islam se expandía en la península arábiga, los versos que encontramos en el Corán muchas veces tienen un aspecto negativo hacia las comunidades judías, aunque en el inicio estos eran bastante positivos y respetaban, por ejemplo, la herencia judía, ya que Mahoma decía que el mensaje de él se basaba en lo que la Biblia decía. Cuando los judíos comenzaron a rechazar el mensaje que Mahoma traía, ya la revelación se tornó negativa hacia ellos porque los judíos lo rechazaron como profeta. Sin embargo, en el Corán encontramos bastantes lados positivos con respecto a los judíos. Por ejemplo, el Corán dice que la Biblia, las escrituras de los judíos son inspiradas, que los judíos poseían este texto y que deben además estudiarlo y obedecerlo como ley de Dios. El Corán además reconoce que los judíos son un pueblo elegido de Dios y que a ellos les dieron la profecía y le dio la tierra de Israel, o la tierra prometida, como posesión. Además, este pueblo tiene asegurada una recompensa eterna. Sin embargo, a pesar del reconocimiento que inicialmente Mahoma o Alá hicieron hacia los judíos, estos no quedaron convencidos que Mahoma fuese profeta. Entonces ahí comienzan los versos negativos, donde al final de las últimas revelaciones ya Mahoma dice, por ejemplo, que los judíos son hipócritas, son ilógicos, son viles, son asesinos y son despiadados, y además los profetas, por así decirlo, tergiversan las escrituras. Eso es más o menos una introducción rápida de lo que dice el Corán acerca de los judíos. Ahora vamos a leer y comentar algunos versos que se encuentran en el Corán donde Mahoma o Alá hablan directamente hacia los judíos. Encontramos en la sura 5, ayat 19 al 26, donde se le dice a los judíos que recuerden las palabras de Moisés, cuando él predijo la llegada de profetas y de reyes. Y además Moisés dijo a los judíos que entraran a la tierra santa, como Alá les había ordenado. Y estos temieron a la gente y pues por esa razón no la conquistaron, digamos. Y Alá hizo que estos se perdieran de la tierra santa y que estuvieran vagando por 40 años sin hogar. También encontramos unos versos donde claramente Alá dice que los judíos conocen personalmente a Dios. Y eso lo encontramos en la sura 6, ayat 20 al 22, donde dice claramente que hay una sola deidad, es decir, hay un solo Dios, y que además los judíos y los cristianos lo conocen a esa deidad personalmente como ellos conocen a sus hijos. Sin embargo, de los dos grupos hay personas que se han perdido, es decir, sus almas se han perdido tras la idolatría y han inventado falsedades en contra de Alá, con una conducta pecaminosa, y han negado las revelaciones que supuestamente Alá ha traído. También encontramos en el Corán versos donde dice que judíos, cristianos e incluso sabeos tienen una recompensa por parte de su Señor, y estos no deben temer ni deben, digamos, entristecerse, porque ellos creen en Alá y creen en el último día y además hacen lo que es correcto.
puede leer en la Sura 2, allá 62. En la Sura 2 también, en la Sura 47, encontramos que Alá mismo dice que Israel es un pueblo elegido, que ellos fueron favorecidos por Alá y que están siendo favorecidos o preferidos por encima de todas las criaturas. Continuamos en la Sura 2, pero esta vez en el verso 57 a 60, donde Alá les dice a los judíos que deben recordar las bendiciones que Él les ha dado, y les cita algunas, como por ejemplo, el maná y las codornices fueron enviados a los judíos como alimento. Además, Moisés golpeó la roca y Alá permitió que brotaran 12 manantiales, de los cuales bebieron las 12 tribus de Israel. En la Sura 2, esta vez en el verso 44, encontramos que los judíos poseen las escrituras. Ellos deben, obviamente, aceptar el Corán, pero porque el Corán confirma las escrituras que los judíos poseen, por lo cual les insta a ellos a que no vayan a ser los primeros en rechazar el Islam. Sura 2, aya 41. Alá les dice a los judíos que ellos deben practicar lo que leen en sus sagradas escrituras. Verso 44 de la Sura 2. En la Sura 2 también, pero esta vez en el verso 67 al 71, encontramos un pacto que se hizo con los judíos, o un pacto con la vaca amarilla, donde Moisés le explica a los judíos o al pueblo que deben sacrificar una vaca. Estos piden, digamos por así decirlo, varias indicaciones o sobre características del animal que deben sacrificar. Al final, Alá les termina, por así decirlo, determinando la edad del animal, el color y otras características que debe tener el animal. Después de todas las preguntas y todo lo que los judíos demandaban, por así decirlo, de Moisés con respecto a la vaca, ellos hicieron lo que les había ordenado, pero casi no hicieron lo que les pidió. Las escrituras judías fueron heredadas por estos y ellos las han estudiado y saben que no deben decir nada falso acerca de Alá. Eso está en la Sura 7, aya 169. Aunque judíos y cristianos discrepen sobre lo que estudian sobre las Sagradas Escrituras, ellos poseen las mismas escrituras. Sura 2, aya 113. Mahoma y Alá les dicen a los judíos que no deben ser, digamos, los primeros en rechazar el Islam. Y eso lo encuentran en la historia en la Sura 2, aya 41 al 45, donde dice: no sean los primeros en rechazar el Islam, porque esto concuerda con las escrituras. Teman a Alá, sean honestos con la verdad que tienen en las escrituras y no las vendan a bajo precio. Además les dice Alá que no deben mezclar la verdad con la falsedad, que adoren con los musulmanes y que además recen y paguen los impuestos que ayudan a los pobres. Sura 12, aya 41 al 45. Note que Alá les dice a los judíos que ellos no deben decir falsedades ni que deben mezclar verdad con mentira, por así decirlo, en las escrituras, que ellos, por así decirlo, deben hacer lo mismo que los musulmanes hacen. Hay unos versos que están en la Sura 4, pero se encuentran en el verso 155 a 158, donde habla sobre la crucifixión de Cristo. Y dice que los judíos rompieron el pacto, negaron las revelaciones de Alá, asesinaron injustamente a profetas y dijeron una calumnia tremenda contra María. María en este caso es la madre de Jesús. También ellos afirmaron haber asesinado a Jesús, el hijo de María, y que es también considerado el mensajero de Alá. Pero según las tradiciones musulmanas, no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les pareció que así era, porque Alá lo tomó literalmente en la traducción que estoy leyendo, dice en sus brazos. Sura 4, como les dije, de 55 al 58. Las explicaciones de los musulmanes sobre lo que sucedió con Jesús en la cruz es literalmente variopinta. Existen varias explicaciones dependiendo el comentarista del Corán que escojas, pero en algunas de ellas está que Alá literalmente clonó a otro y lo hizo pasar por Jesús. Así que el nacimiento del cristianismo se debe a que Alá tomó al verdadero Jesús, pero dejó a otro exactamente igual en todas sus características físicas en la cruz. Tenemos también versos en el Corán que hablan sobre las escrituras y los judíos, y hay bastantes versos. Por ejemplo, el 62 de la Sura, el verso 5 de la Sura 62 dice que los judíos recibieron la Torá y ellos no respondieron a ella, porque son como un burro que son agobiados por el peso de los libros y rechazaron las revelaciones de Alá. También la Sura 45, aya 16 al 17, dice que los hijos de Israel recibieron la Biblia, la profecía, que fueron además favorecidos por encima de todos los demás pueblos, y después de que recibieron las escrituras, ellos se dividieron en varias facciones. Moisés recibió guía y los hijos de Israel heredaron la Biblia, que es una guía para los hombres de entendimiento. Sura 40, aya 53 al 54. Los judíos, según la Sura 5, la Sura Al-Maidah, una de las últimas suras recibidas por Mahoma, pervierten la palabra de la Biblia, la sacan de los contextos, todos,
excepto unos pocos, ellos son traicioneros. Sin embargo, en este caso, Alá les dice a los musulmanes que tengan paciencia y que los perdonen porque Alá ama a los bondadosos. Y puede leer esta historia en el Corán, en la Sura 5, ayat 13. En la Sura 2, verso 47 y 48, dice que los judíos deben protegerse del día del juicio porque ellos no tienen salvador, ni tienen intercesión, ni rescate por los pecados. Aquí pareciera que Alá comienza a decir otra cosa diferente a lo que está diciendo a lo largo de todo el Corán. En algunos versos Alá claramente dice que los judíos son los asesinos de los profetas. Y comenzamos a leer, por ejemplo, el verso 61 de la Sura 2, donde los judíos no creyeron en las revelaciones de Alá, sino que asesinaron a sus profetas injustamente, y por eso recibirán la ira de Alá. También en la Sura 2, ayat 87, cuenta la historia de Jesús, quien recibió poder para hacer milagros, fue fortalecido por el Espíritu Santo. Cuando un apóstol como él llegó a enseñarle algo a los judíos, estos se enorgullecieron y lo llamaron engañadores y a otros los mataron. Sura 3, ayat 183, dice que les pide a Mahoma, los judíos, que traigan un fuego del cielo como si fueran a creer. Y dice que otros apóstoles han traído esas revelaciones, por así decirlo, y también se les dio la escritura, y al final los mataron. Los judíos también rompieron el Shabbat, el día sábado, y por eso fueron convertidos en micos, literalmente, o en monos detestables. Y eso fue un ejemplo hecho por Alá para futuras generaciones, aunque al final de estos tiempos todavía no sabemos cuál tribu de los judíos son micos, y todavía nadie en la historia registra eso, pero Alá así lo dice, y usted lo puede leer en la Sura 2, ayat 65 y 66. También en la Sura 2, 72 y 74, sus versos, encontramos que los judíos son duros de corazón. Incluso después de que Alá resucitara muertos, los corazones de los judíos se han endurecido y se volvieron como rocas. En la Sura 2, ayat 94 al 96, 62, ayat 6 al 8, dice que los judíos son hipócritas, porque incluso ellos dicen que para el cielo, en el fondo desearían estar muertos. De hecho, ellos aman esta vida más que los paganos y temen la muerte porque no quieren enfrentar un castigo. Y ya casi finalizando, decimos que los judíos son enemigos, según Alá, obviamente. ¿Enemigos de quién? Enemigos del Islam, porque los compara, por ejemplo, judíos y paganos son feroces en la oposición contra el Islam. Los más afectuosos en favor de los musulmanes son los cristianos, porque tienen sacerdotes y monjes que no son orgullosos. Y esto se les llena el corazón, los ojos de lágrimas cuando escuchan las hermosas recitaciones del Corán, porque ellos reconocen que ya existe alguna verdad. Yo conozco a varios cristianos que hablan árabe y realmente no es que se emocionen mucho por escuchar las revelaciones del Corán, dado que realmente entienden que tiene el Corán. Además, si eres cristiano y escuchas la recitación de la Sura 9, ayat 29 al 30, literalmente no llorarás de alegría, llorarás de tristeza. Cuando lo leas en tu idioma, entenderás por qué te lo digo. En la Sura 2, esta vez en el verso 111, encontramos que judíos y cristianos afirman que solo ellos serán admitidos en el paraíso, pero eso es una fantasía. Realmente no he encontrado verdaderos cristianos que digan esto. Verdaderos cristianos temen bastante la ira de Dios y no creen que ellos tengan heredado al cielo porque simplemente Cristo murió por nosotros. Realmente temen bastante apartarse del Señor y no andan por ahí gritando a los cuatro vientos que son salvos y que todos los demás irán al infierno. Encontramos también que Alá les prohibió a sus seguidores hacerse amigos de los judíos y también de los cristianos por ahí derecho. Y usted puede leer sobre esto en la Sura 5, ayat 51, donde Alá literalmente dice que no deben tomar a judíos y cristianos como amigos porque esos son amigos entre sí. Y si usted continúa leyendo el verso, dice que la razón es porque judíos y cristianos son protectores entre sí, y si usted hace amigo de ellos, si es musulmán obviamente, terminará siendo enemigo de Alá, literalmente. En la Sura 98, ayat 6, Alá ya entra en completo enojo contra los judíos y los cristianos obviamente, y dice que judíos y cristianos, aquellos que no creen en Mahoma ni creen en el Corán, arderán para siempre en el infierno y son las peores de las criaturas acá en la tierra. Y cerramos con el último verso que estamos compartiendo, el verso 29 de la Sura 9, donde Alá les dice a sus seguidores que deben combatir a aquellos que rechazan el Islam, en este caso judíos y cristianos, y someterlos hasta que paguen un tributo que se llama tributo de sumisión o la jizya, y mientras que estos lo pagan deben ser sometidos violentamente, por así decirlo, no deben ser humillados por aquellos que están cobrando el impuesto. Existe varias explicaciones en las fuentes islámicas sobre este verso y literalmente dice que judíos y cristianos deben ser combatidos por musulmanes simplemente porque no creen lo que Alá envió con Mahoma, no practican lo que estos practican, es decir, los musulmanes practican, y no creen en el día del juicio como un musulmán cree en el día del juicio. Esas son las tres razones básicas por las cuales debemos ser asesinados, perseguidos, desterrados, convertidos en esclavos, y si queremos mantener nuestra religión en un país de mayoría musulmana, debemos ser literalmente ciudadanos de segunda clase.
Eso es todo lo que Alá dice acerca de los judíos. Nota que al principio Alá es bastante piadoso, bastante amable con ellos, diciendo que incluso junto con cristianos y sabeos tienen recompensa en el cielo. A medida que la revelación progresa, por así decirlo, y los judíos que estaban alrededor de Mahoma comienzan a rechazarlo, las revelaciones en el Corán se van tornando completamente oscuras. Y eso se mira especialmente en las últimas suras del Corán. Por ejemplo, la sura 5 y la sura 9, que contienen los versos más violentos del Corán. Es toda la información que les quería compartir. Esta vez dejaré los versos en inglés. Si usted desea, puede leer el sitio que traduce esto. Por ejemplo, yo uso mucho Quransbot.com o Qurans.com. Son sitios que tienen traducciones, muchísimas traducciones en inglés, y ayuda a entender realmente lo que el Corán dice, porque no hablo árabe y tengo deseo de aprenderlo. Si ha llegado hasta aquí, espero que le haya gustado el video y pueda compartirlo. Una de las razones por las cuales este material se traduce es porque es increíblemente preocupante lo que sucede, por ejemplo, en España, un país que está siendo islamizado a una velocidad increíblemente alta, si la comparamos, por ejemplo, con otros países de Europa. Y lo peor es que muchísimos españoles no conocen realmente lo que el Islam enseña y están dejando, por así decirlo, su fe o aquellos que creían por una religión que no tiene nada que ofrecerles. Y pocos que se paran a defender lo que creen, su fe, en este caso el cristianismo en España. Existen muchos cristianos de habla inglesa que defienden el cristianismo, que exponen el error del Islam, pero en castellano tenemos muy pocos, y esa es la razón de mi trabajo. Entonces, si desea, comparte y comente. Nos vemos en una próxima oportunidad.